los martes. Le agradecemos mucho, Oscar. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días a ti, Alejandro, un placer, a todo el auditorio. Y Alejandro Moreno Lauterio, integrante de la Junta de Gobierno de Agua de Hermosillo. ¿Cómo Buenos días. la Junta de Gobierno, qué función tiene para recordarle al auditorio? La Junta de Gobierno es el órgano máximo dentro de lo que es el organismo de agua potable. Está integrada por funcionarios, la preside el presidente municipal, está integrada por varios funcionarios y 8 consejeros ciudadanos. Uh-huh. Son 7 en la parte gubernamental, por decir, oficial, y 8 ciudadanos. Uh-huh. Somos 8 ciudadanos. ¿Ustedes deciden sobre, por ejemplo, tarifas? ¿De qué decide? Una de las obligaciones, por decirlo así, un señalamiento que tiene el reglamento es precisamente lo relativo a las tarifas. A las tarifas. ¿Y ustedes están de acuerdo con este aumento? Sí, totalmente de acuerdo. Mira, las tarifas actuales, hasta este momento, se autorizaron por el Cabildo de Hermosillo el 28 de noviembre del 2015. Aplicando los índices al consumidor, nacionales al consumidor, resulta que tendríamos un factor del 29.3%. Considerando que año con año los insumos para el abastecimiento de agua potable, el servicio que proporciona el organismo, se incrementa salarios, se incrementan gasolinas, se incrementa energía eléctrica, en fin, cada uno de los insumos que tienen que ver con el servicio de agua potable se incrementa. Pero esa actualización no se dio del 16 a la fecha. Uh-huh. Hay un desfase, dice Cesario. Hay un desfase porque pese a los incrementos, como señalo, de los insumos, no se actualizaron el costo por parte de Agua Hermosillo. Uh-huh. Oscar, ¿cómo? Sí, bueno, debo decir de que pues no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Afortunadamente en Proyecto Puente todo queda grabado. Y hace un poco más de 3 años yo presenté la situación del organismo que dejaba Renato Ulloa, y Renato Ulloa vino el siguiente día a hablar de la gran gestión que había hecho y del organismo que dejaba, que era pues un organismo completamente saneado. Efectivamente, las tarifas se actualizaron por última vez en 2016. Para 2017 Maloro propuso un incremento del 7% que no se aceptó. De noviembre de 2015 a la fecha, la inflación acumulada es el 30.30%, de acuerdo a datos del INEGI. La buena noticia es de que tenemos el mejor organismo operador de Sonora, en Hermosillo. La mala noticia es que todos son un desastre y el organismo operador Agua de Hermosillo es un organismo poco eficiente, obeso, con una serie de vicios, los cuales se vienen replicando año con año. Nada más para darnos una idea de lo que la administración pasada tuvo que enfrentar, a diferencia de lo que había dejado la administración del Maloro, pues tuvieron que pagar 388 millones de pesos más, de los cuales quiero hacer énfasis de que tuvieron que pagar 71.648.594 pesos con 50 centavos de recargos. ¿Esta administración? La administración que acaba de salir. Okay. Y además le pagaron a Conagua porque la administración de Maloro no había pagado los derechos de Conagua en su totalidad. Le pagaron al FOSI, algo que estaba atrasado, y la parte corriente. Y hablábamos hace 3 años de el convenio aquel que habían hecho con Istezón, con ISSSTE, y el 2% sobre nómina que lo estaban calculando mal, y estos son 388 millones de pesos. Agua de Hermosillo en los últimos 4 años ha tenido 4 directores. Y no pongo 5 porque pues finalmente Renato Ulloa repite, está en la cola y en la punta, ¿no? En estos movimientos también de los 30 gerentes o coordinadores de mayor
jerarquía dentro de Agua de Hermosillo, el último estudio que hizo el Colegio de Sonora de Nicolás Pineda, pues decía que la mayoría tenían una antigüedad promedio de 2 años. En pocas palabras, habían entrado con la administración anterior. Y tenemos una empresa que factura más o menos 1.200 millones de pesos, que son los mismos que facturaba la administración de Maloro, se mantuvieron iguales. Y cuando hablo de factura es que los cobra, porque hay un truco contable ahí. La parte importante es, sí, tenemos un organismo enfermo y un organismo enfermo por un diseño institucional fallido. Tenemos una alta rotación en el personal y tenemos incentivos para que no funcione. En estos últimos años, la eficiencia física se les ha caído de forma estrepitosa. Alejandro aquí conoce mejor que yo la parte técnica. Es uno de los mejores técnicos en materia de agua en el estado, pero hubo meses en este año donde solamente el 41% del agua que se inyectaba a la red o que presumiblemente se inyectaba a la red se facturaba. Y digo presumiblemente porque seguimos sin tener macromedición, seguimos sin tener medidores a nivel tanques elevados y no hemos completado los sectores hidrométricos. La parte de micromedición, que hace 3 años Renato Ulloa decía que era donde había agua, que era la fuente de abasto, pues seguimos atorados en 150,000, 160,000 medidores. Y si ustedes revisan los medidores que han comprado las administraciones de Javier Gándara a la fecha, pues debería haber 2 medidores por cada casa, ¿no? La otra parte que se ha hablado mucho es de que hay una gran cartera, más de 2,000 millones de pesos. Así es. Sí, y aquí les tengo un dato muy importante. Hay más o menos 314,000, 315,000 usuarios de agua, de los cuales en promedio 160,000 o 162,000 pagan su recibo el mes que se vence. Y si nos vamos viendo con 1 mes o 2 meses de vencimiento, ya estamos en el 65 a 70% de los usuarios y de los clientes de Agua de Hermosillo son usuarios cumplidos. Hay 40,000 tomas que tienen adeudos de 60 meses o más. Entonces, vamos hablando, ¿es necesario aumentar el agua? Sí, sí es necesario aumentar el agua porque evidentemente la electricidad, la gasolina, los combustibles y los salarios han subido. Tenemos que hablar de lo que no queremos, de que tenemos un organismo donde seguimos hablando de más de 3 empleados por toma. Quiere decir que por cada toma de agua hay 3 empleados en promedio más o menos ahorita. ¿Y cuánto debiera haber? ¿Cuánto debería haber? El estándar, bueno, si nos vamos con el estándar de México es un desastre. El estándar de México anda en alrededor de 4.5. El estándar internacional anda en 2.2, 2.3. ¿Por qué? Por el uso de la tecnología. Y aquí cuando hablo de empleados por toma es engañoso, porque Agua de Hermosillo sigue subcontratando las rutas de medición, entrega de recibos y corte, que son que además también tiene empleados para que hagan eso. No hay un uso de tecnología eficiente. Y ayer que decía Renato Ulloa de que el principal gasto del organismo es Comisión Federal de Electricidad, no es cierto. El principal gasto del organismo es la nómina. Se pagan 420 millones de pesos de salarios al año. Y en el tema de energía, que es el segundo gasto más importante, Alejandro aquí nos puede explicar mejor, la mayoría de los pozos, porque no se les da mantenimiento preventivo, no tienen los motores, las transmisiones y el mecanismo de extracción de agua adecuado a la profundidad, que es lo que hace que gasten más energía. La sumergencia. La sumergencia. Sí, entonces no hemos eficientado la extracción de pozos para que estos sean eficientes del uso de energía. ¿Por qué? Porque no tenemos
un control remoto de los pozos. Creo que el SCADA que se tiene no funciona. Entonces, en vez de eficientar el organismo, lo que se ha venido haciendo por todas las administraciones es mandar gente. No sé, nada más para darles un ejemplo, los tanques elevados que hay, pues hay que revisar el nivel del agua de los tanques. La telemetría que tenemos en los tanques elevados es cero. Tenemos un carrito que va y revisa todos los tanques en la mañana y revisa todos los tanques en la tarde, se asoman y dicen cuánta agua hay. ¿Qué tan eficiente es eso? ¿Cuánto cuesta hacer una telemetría eficiente de tanques, por poner un ejemplo? Pero tenemos empleados que hacen eso. Seguimos con un organismo caro, pero porque queremos tener un organismo caro, y seguimos con un número de empleados importantes que ayer Renato decía que iban a recortar 25 empleados o 30 empleados, pero no hablamos de la parte sindical. Tenemos un contrato colectivo obsoleto, anquilosado, con fallas estructurales que hace que el organismo no sea eficiente, y tenemos prácticas como esas rutas de medición y corte que son prebendas que se le dan a particulares que trienio tras trienio pasan de mano a favor de los amigos del sistema. Conclusión, ¿cuál sería la recomendación que haces? ¿Qué sería? ¿Qué se tendría que hacer, Oscar? Dice, sí se justifica el 10% porque han subido esos costos. ¿Qué se tendría que hacer? Sí, ¿qué hay que hacer? Hay que reinventar Agua de Hermosillo, yo diría hay que refundarlo. Tenemos que hacer cosas distintas, y si seguimos haciendo lo mismo con la misma gente, y además y aquí sí es con la misma gente porque estamos repitiendo el director diciendo cosas que no son ciertas, porque ayer el alcalde decía de que él no tiene nada que ver, que fue propuesta del Consejo Consultivo. Ayer 2 integrantes del Consejo Consultivo me dijeron que ellos no fueron ni consultados. La Junta de Gobierno, que la preside el alcalde, efectivamente votó el aumento de agua, y de ahí pasa a Cabildo, y de Cabildo pasa a la Comisión de Hacienda del Congreso, y de ahí pasa al Pleno del Congreso. En este tramo tienen que ofrecernos una visión clara de qué van a hacer, porque nos están diciendo esta vez será diferente. Les invito a que vayan y vean el video de hace 3 años de Proyecto Puente, y seguimos hablando de lo mismo, de lo que yo decía y de lo que decía Renato y yo al siguiente día. La Junta de Gobierno y el Consejo Consultivo son 2 organismos diferentes. Son dos entes distintos. Distintos, vaya. No, eso para tenerlo muy claro. ¿Cómo ves estas recomendaciones, Alejandro? Para Mira, lo que comenta Oscar, no puedo decir que no es cierto. Efectivamente, sí es cierto, das crédito. O sea, doy crédito a lo que él señala. Él fue integrante del Consejo Consultivo. Coincidimos en esa función ambos como consejeros, y por una parte lo que él señala de la macromedición y por otro la micromedición se ha quedado atrás. Se requiere saber cuánto realmente es el volumen que se abastece de agua a la ciudad. Para eso es la macromedición. En cada uno de los pozos, en lo que es el agua superficial, llámese novillo, llámese el molinito en su momento, saber realmente cuánto es el agua que se abastece al sistema, que se abastece por el sistema a la ciudad. Por otra parte, cuánto es lo que se consume. Eso es a base de la micromedición. En cada una de las tomas domiciliarias tener un medidor. Se implementaron desde hace varios años, los sectores hidrométricos, que si habláramos de conjuntos, pues son para integrar el gran conjunto que es el sistema de agua y los conjuntos particulares. Por decirte algo, en la colonia Modelo hay 2 o 3 sectores hidrométricos. Cada sector hidrométrico tendría que estar instrumentado, entre otras cosas, por un macromedidor, para de entrada saber el consumo en la colonia por parte de la micromedición que coincida
con lo que señale el medidor del sector hidrométrico, para así formar el conjunto de todo lo que sería sector hidrométrico Hermosillo, y tendríamos la certeza de cuánto es el agua que se abastece, cuánto es el agua que se consume. Respecto, eso ha venido quedando atrás, hay del orden de un 42% de micromedición. Y la realidad es que aun cuando se le critica en sí a la micromedición, es un elemento que beneficia tanto al usuario como al sistema. Al usuario, porque sabe realmente cuánto es el agua que está consumiendo y cuánto es la que debe pagar. Bien. Por otra parte, y eso es muy importante, el agua, que es un elemento vital, en la ciudad es escaso, tan escaso que se construyó el acueducto Novillo-Hermosillo para trasvasar el agua del río Yaqui a la ciudad. Alejandro, te propongo algo por los tiempos. Sí. Igual mañana vamos a invitar a Nicolás Pineda para seguir la discusión mañana, porque creo que el tema va a seguir, Oscar, ¿no? Sí. Digo, da para mucho. Oscar da una aproximación muy interesante. Sí. Tenemos que concluir. ¿Con qué concluyes, Alejandro? Con que el 10% que se propuso de incremento a las tarifas creo que es adecuado, en virtud, como señalé anteriormente, a que los insumos desde el noviembre del 15, cuando se autorizó, o enero del 16, cuando entró en vigor, se han incrementado año con año y las tarifas no se han actualizado. Que se requiere eficientar el sistema, como lo señala Oscar, en base a personal, en base a uso de nuevas tecnologías, para así poder abaratar el costo del agua que se abastece. Pues también necesita cirugía mayor, como el Sí. Istezón, ya para cerrar, Oscar. Sí, nada más espero que el alcalde, como prometió ayer en un Twitter que subió, que ahí lo tienen, venga y presenta cuál es el plan para eficientar el organismo y que no todo se cargue al usuario. Porque dice, nosotros no caeremos en la práctica recurrente de cargarle al ciudadano las eficiencias del organismo. Las ineficiencias. No autorizaremos ningún incremento si no hay un esfuerzo de Agua Hermosillo para reducir su gasto corriente. Entonces esperemos que el alcalde proponga un plan sensato, concreto, puntual. Estoy de acuerdo de que sí ha habido una inflación y hay una inflación galopante en este momento. Y nada más para terminar, todos los datos que mencioné, como siempre, los voy a subir en la cuenta de Twitter para disposición del público, porque son datos oficiales de la Junta de Gobierno. Para el TRT. Muy bien, esperemos el plan. Que por cierto, en la página de Transparencia de Agua Hermosillo no aparece, ni está actualizada, ni aparecen las actas de Consejo Consultivo para verificar. Ojo, haber llamado. Vamos a seguir consultando todas las fuentes, Oscar, y por supuesto os apoyaremos en ti y en ustedes y en los que saben. Gracias. Corte y volvemos. La actriz Ofelia Medina aquí en el estudio. Sí.